9:25 de la mañana, seguimos en Consentido Común. Está con nosotros, doctor en Ciencias Políticas, Julio Burtman. Qué bueno tenerte de nuevo, Julio. Buen día, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Qué bueno. Bueno, por un instante vamos a dejar todo lo que es Santa Fe, pues sé que recién nos contaba que estás midiendo de nuevo y estás viendo a ver cómo va evolucionando. Ya estamos metidos en el mes de las elecciones. Hablábamos también fuera de micrófono, la gente no sabe que hay elecciones, dicho sea de paso, ¿no? Sabe que hay elecciones, que se vota algo, Que porque se aparte vota algo. están las PASO, están las constituyentes el mismo día, el 13 de abril, y aparte ya hay campaña en Rosario, Sí, ya se sí, nota en las pero calles, pero no saben bien exactamente de qué se tratan las ¿qué se elecciones trata? de constituyentes. Exacto. Bueno, pero hablemos un poquito del plano nacional, que está bastante movido. Algunos dicen, no, esto empezó con el discurso en Davos. Yo no estoy tan seguro. Ese discurso, si no hubiera venido, me parece a mí, lo que yo quiero es conocer tu opinión, si no hubiera venido lo del criptoescándalo, hubiese pasado como alguna cosa más, me parece a mí. Me parece que en el escándalo cripto es donde empieza el gobierno a meter la pata y empieza a actuar un poco la oposición, empieza a aparecer la oposición. Yo Exacto. decía, un poco en broma, un poco en serio, que después del criptoescándalo, hasta Alberto Fernández se animó a meter un tuit pegándole al gobierno, que ya parecería mucho, pero es como un símbolo, ¿no? Y a partir de ahí, todo medio turbulento, medio raro, medio distinto, un clima distinto, ¿no? ¿Lo ves igual? Yo titularía La Negra también juegan, porque todo el primer año de Milei él estuvo, en el nivel nacional de la política, él estuvo solo, o sea, hubo política en las provincias, en los municipios, pero a nivel nacional estaba Milei, porque el resto estaban los derrotados, los que Milei absorbió, ¿no? Como Patricia Bullrich, Petri, Scioli, se fueron con Milei, pero bueno, Cristina, Massa, los radicales de Buenos Aires, Manes, Lustó, etcétera, fueron los grandes derrotados que estaban Sí. guardados, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que a partir de la cuestión cripto y sobre todo a partir de la marcha de los jubilados, que fue muy impactante en Buenos Aires, que la marcha de los jubilados barras, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de ahí se vio esta salida masiva de los opositores a buscar espacio, ¿no? Apareció Cristina con sus tweets, reapareció Massa. Sergio Massa, ¿no? ¿Cómo viste esa reaparición? ¿Oportuna? ¿Bien? ¿Mal? ¿No tiene nada que ganar? ¿No tiene nada que perder? Sí. Yo creo que Massa tiene dos niveles. Por un lado, Massa como candidato o candidateable lo veo todavía que está muy flojo, porque él sigue sufriendo las consecuencias de aquel paso por el Ministerio de Economía que no fue nada grato para nadie. Pero por otra parte, Massa también es una persona influyente como armador y operador político. Ese segundo Massa yo le tendré un poco más de respeto, ¿no? Porque, bueno, acá mismo en Santa Fe ya sabemos que hay una lista importante que juega en las elecciones, donde Massa es un poco alguien que está detrás y tiene candidatos que son competitivos acá, ¿no? Por lo tanto, y en otras provincias pasa cosas parecidas. O sea, está Massa detrás de armados políticos, más allá de que él siga teniendo una imagen negativa muy alta y no sé cómo va a hacer para revertirla. Necesita que la gente se olvide que él fue el ministro de Economía de la inflación. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, creo que, bueno, vos decías Alberto Fernández, Cristina, el tema Manes, ¿no? Donde él se está postulando también como alguien que junto con los cordobesistas juega un rol en la política bonaerense. Creo que han salido todos, ¿no? Y la elección porteña, porque también es otra cuestión que hoy está pegando mucho. Buenos Aires también va a desdoblar elecciones, que es una novedad. Buenos Aires, las dos Buenos Aires, ¿no? Sí. La ciudad y la provincia. Sí. Lo de la provincia va a ser revolucionario, porque una de las características de la política argentina de todos estos 20 años es que Buenos Aires no desdoblaba. O sea, el último bastión de política nacional era la provincia de Buenos Aires, que se consideraba batalla por su peso electoral y además porque nacionalizaba la elección. Pero ahora con este desdoblamiento que propone Kicillof en su enfrentamiento con Cristina y su alianza con algunos intendentes, él va a hacer que haya una política bonaerense. O sea, Buenos Aires se va a empezar a parecer a una provincia más, de esas que defienden sus intereses, que tienen política local. Así que bueno, creo que todo eso junto hace que hay, como vos decías, una suerte de reaparición de los otros actores, de la oposición. Ahora, ¿cuánto le hace que aparezca Cristina, Massa, Alberto, lo mencionábamos, aunque muy marginalmente,
¿Cuánto lo ayuda al gobierno? Porque vos decías recién, Massa tiene una imagen negativa altísima. Que vuelva a ser él la cara de la oposición, o la CGT, o los barra bravas. Es decir, no hay una cara nueva que pueda capitalizar los descontentos que deje Milei en el camino. Vuelven a aparecer todas estas caritas que me parece que, no sé si tienen revancha. Los barra bravas seguro que no. Ahí sí tengo un adelanto de la encuesta que estaba midiendo a nivel nacional. La pregunta, ¿qué opina usted de que los barra bravas, bueno, le puse de otra forma, que las hinchadas de fútbol, Sí, participen de una manifestación de jubilados? Y 70% en contra. claro. O 60 y pico por ciento en contra. El reclamo de los jubilados debe ser una de las cosas más legítimas del discurso político argentino. Eso, nadie está en contra de eso. Ahora, los barras bravas o las hinchadas unidas de fútbol tienen un prestigio cero, ¿no? Cero. Por lo tanto, yo creo que eso le ayuda a Milei. El regreso de personas con muy alta imagen negativa también creo que le ayudan. Pero no dejan de dejar planteada, por lo menos en el círculo informado de la política, la idea de que Milei ahora está bajo asedio, ¿no? Sí. Y eso creo que a algunos les preocupa. Recién mencionaste algo, el círculo informado de la política, cada vez menos, más chiquito me parece, ¿no? Dentro de Creo la que sí. población. ¿Y el resto? El círculo menos informado de la política, el que no le presta tanta atención, va por los bordes, más grueso, el que no está mirando todo el tiempo como nosotros probablemente qué es lo que pasa y midiendo si hizo esto, si hizo lo otro. ¿Cómo ve todo esto? Esa inmensa mayoría de los que no están muy al tanto y no saben bien qué se vota el 13 de abril, esa inmensa mayoría es la que es la más sensible al bolsillo, a la inseguridad, a los servicios, es la que vota con esos criterios. Con ¿no? esos parámetros. Tal cual. La otra, circuito informado, que es, vos decís con razón, es cada vez más pequeño, pero también es cada vez más influyente. Porque en el mundo de los medios de comunicación, de las redes sociales, donde hoy se discute la política, está ese círculo. Sí. Y mueve un poco la conversación de una manera que a veces se aísla de lo que pasa con la mayoría que mira los precios del súper, pero no deja de ser muy influyente. Ahora, el punto es que esa gran mayoría hoy no tiene demasiados motivos para modificar su visión de lo que está pasando, ¿no? Porque sí se sufre la pérdida de ingreso, por eso en la prioridad de problemas de la Argentina es cada vez más mencionado los temas más de fondo de la economía, ¿no? La pobreza, el desempleo, los salarios. Pero bueno, esa gente estuvo muy impactada por el tema de la inflación. Claro. ¿no? Durante mucho tiempo la prioridad número uno de la Argentina fue la inflación. Y si Milei, que logró bajar la inflación a niveles tolerables, pues sigue siendo importante, una inflación de 2.4, que es grande, es la inflación que muchos países tienen en todo un año o menos todavía. Pero bueno, si Milei sigue bajando la inflación y digamos pasamos de 2,4 a 1,8, 1,5, 1, menos de 1 en el resto del año, creo que Milei ahí, aún con todo el caos, con la debilidad de su armado político, es parte también de lo que caracteriza a Milei, pero bueno, creo que ese Milei va a ser competitivo políticamente, ¿no? ¿Vos creés que de acá a las elecciones nacionales el clima este clima de confrontación, turbulento? Muchos analistas, no sé si vos coincidís, dicen que un poco la oposición va a ir a pelear la calle para tratar de generar en uno de sus activos. O sea, si pudiera ir con no votando el Fondo Monetario y demás, se está tratando de ir sobre el otro activo, sobre el activo económico. Pero el tema de la calle, Milei lo plantea, y creo que con razón, como un activo que la gente valora, que ya no haya tantos cortes, tanto lío en la calle. ¿A vos te parece que de acá a las elecciones la oposición va a tratar de enrarecerle ese clima en la calle, o esto fue un hecho aislado? Inclusive la manifestación de hoy, ¿cómo la ves? ¿Como que va a repetir lo anterior? A mí me daría la sensación que sería muy torpe de la oposición si van con el mismo esquema del miércoles pasado, pero no sé cómo analizar a la oposición, cómo va a jugar de acá a las elecciones. Empezó fuerte esta semana. Yo coincido con vos en que si en la manifestación de hoy, sobre todo en Buenos Aires, vuelven a aparecer los barra tirando, incendiando patrulleros, Milei va a pasar a tener 80% de popularidad. Eso sería una torpeza. Ahora, creo que la dinámica de la calle va a estar
Sí. va a estar por, te diría, todo el mandato de Milei, porque por un lado es algo que está muy insertado en la política, en la cultura política argentina, ¿no? La calle como arena de la oposición. También disfrutó, entre comillas, de la calle en su momento el macrismo y hasta el mileísmo. O sea, Milei también comenzó su vida política en manifestaciones, ¿no? Contra la cuarentena, contra el aborto. Milei también, en aquel momento con otros socios que dejaron de estar, ocupaba la calle en esos términos. Y creo que eso no va a cambiar. Y además creo que cierta oposición política más vinculada a la izquierda, etcétera, está muy enojada con Milei. Y eso se manifiesta en la calle, ¿no? Sí, sí. También otra cosa, tal vez de color, pero tampoco la sacaría del panorama que trazamos recién, es que aparecieron liderazgos políticos que no son menores, como el de Grabois y otros de estos referentes de la calle, pidiendo la renuncia de Milei, pidiendo la destitución de Milei. O sea, la retórica se inflamó mucho este último mes, ¿no? ¿Y eso cómo juega? Porque parece exagerado, obviamente, ¿no? Lo de Grabois. No, es un disparate, pero me No parece digo cómo que juega, cómo impacta en el resto de la sociedad. Que en algunos dirigentes de la oposición se presenten propuestas que suenan descabelladas, ¿no? Mira. Eso, porque, viste, yo lo que estoy viendo es decir, Milei ha cometido varios errores importantes en todo este último tiempo, especialmente, pero del otro lado es como que se arrebatan por capitalizar ese tipo de cosas y se pasan de rosca, me da la impresión a mí, haciendo planteos que no lucen inteligentes, o a través de personajes que no, como hablábamos antes, de muy alta imagen negativa, o a través de propuestas como la de las Barra Brava o como las de Grabois, que también lucen demasiado voladas. Entonces voy a decir, está cometiendo errores y esto se pasan de rosca con tratar de aprovecharlo. Me parece que no, de los dos lados están errando un poquito esto involuntariamente, me imagino, y esto me parece que están jugando a un partido equivocado. Sí, pero por otra parte, la dinámica política hace que tengan que lanzarse. Lo razonable, lo lógico, lo estratégico sería que esperen un poco más. Sí, ¿no? O que sean propuestas que le marquen el error al adversario, pero de manera que pueda capitalizar. O sea, Grabois diciendo hay que voltearlo, que se tiene que ir y todo eso. Me parece que lo que genera es que alguno se abroquele, pese al error del otro, se abroquele con el gobierno en todo caso, ¿no? Hay como una sensación de respuesta desproporcionada, ¿no? O sea, estuvo el criptoescándalo, el gobierno está mandando por decreto el tema del FMI, que es un tema que inclusive mucha parte de la política está a favor, sí. Diciendo que aquella ley que impusieron Alberto y Guzmán no tenía mucho sentido. Estuvo el tema de la Corte, ¿no? Que esos idas y vueltas con los dos jueces. Pero bueno, a todo eso, bueno, hubo como un vendaval de respuesta, donde lo que uno que ve es, no es que esto es acción-reacción, sino que esto es realmente las negras jugando, la oposición diciendo es momento de volver. Okay. Y yo coincido, hay como un apuramiento, un atolondramiento opositor, pero yo lo puedo entender porque año electoral, y aparte está la otra cuestión, Marcelo, y es que la oposición compite entre sí por el protagonismo. Sí. O sea, acá en Santa Fe lo estamos viendo, hay muchos actores jugando. Aparte de Unidos y La Libertad Avanza, hay varios peronismos, y eso pasa en Córdoba, pasa en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires con la interna del peronismo. O sea, los actores políticos también tienen que ocupar su lugar, posicionarse, y ya sabemos aparte que la dinámica política del siglo XXI tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Con la polarización, la confrontación, la sobreactuación, ganar espacio en el espacio de la comunicación. Sí. Bueno, Julio, buenísimo lo que nos has contado, tu punto de vista. La semana que viene a lo mejor te podemos volver a molestar. Obviamente, porque ya vamos a estar más metidos en la campaña santafesina, ¿no? Vamos a estar casi en la mitad, o poco menos. Y ahí probablemente tengas alguna medición más para contarnos. Sí, yo creo que hacia fin de mes, principio de ahí van a estar los números más o menos claros. Claro, ¿no? va a estar un poco bueno. Julio Burdman está con nosotros aquí en Consentido Común y vamos a tratar de sacarle el jugo lo más posible cada vez que podamos. Nos vamos a las noticias.